En el marco del curso virtual breve Lo inclusivo es la sexualidad, educación sexual integral con perspectiva en diversidad funcional, dictado por Silvina Peirano, profesora en educación especial y especialista en sexualidad y diversidad funcional, presentamos Sexualidades y diversidad funcional. Personas con discapacidad, discapacitados, es como nos han definido siempre los demás. Entonces, en cuanto algunos nos hemos puesto a pensar, nos hemos dado cuenta de que eran ellos los que nos definían por lo que no podíamos hacer, por las capacidades que nos faltan. Pero ellos a sí mismos no lo hacen, son ellos los que nos han definido. Cuando nosotros nos hemos empezado a definir nosotros mismos desde nuestra propia realidad, nos hemos dado cuenta de que lo único que nos pasa es que somos personas que funcionan de una manera distinta a la media estadística de la población. Y de ahí el término diversidad funcional. Una idea muy importante que es la idea de la discapacidad como una construcción social. Es que la capacidad necesariamente también es una construcción social. Las capacidades, se refieren a las disposiciones del cuerpo en relación dinámica con los entornos dentro de los cuales nos desenvolvemos habitualmente. Y estas capacidades están condicionadas por nuestra constitución orgánica, tanto como por las características del contexto. De modo que toda capacidad se realiza, podemos decir, en un contexto sociocultural que la define, la determina y la hace posible. Se erigen también en criterio de normalidad. Por ejemplo, desplazarse sobre las piernas, leer con los ojos, comunicarnos oralmente. Son capacidades que terminan dirigiéndose en criterios de normalidad al que deben adaptarse los cuerpos y también los entornos. Con ello llegamos al discurso del capacitismo o la mirada capacitista, que también se puede ser. La mirada capacitista podemos entenderla como la mirada sobre el cuerpo a través de esa construcción social de un conjunto de capacidades que estimamos normativo, es decir, las capacidades que deben tener todos los cuerpos. Sería suponer un conjunto normativo de capacidades inherentes al cuerpo. Escuchamos a dos miembros del Foro de Vida Independiente y Libertad de España, Javier Romanach y Mario Toboso, quienes nos definían dos de los conceptos que nos guiarán en nuestro recorrido. En primer lugar, la diversidad funcional y en segundo lugar, la noción de capacitismo. Vincularemos ambos conceptos a la noción de sexualidad propuesta por la Organización Mundial de la Salud. La sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Como vemos, se trata de un concepto que excede las nociones de genitalidad y de relaciones sexuales. A partir de esta concepción acerca de la sexualidad, les invito a realizar este recorrido que nos interpela a pensar no solo las diversas formas de pensarnos las sexualidades posibles, sino también nos permite conocer y reflexionar acerca de las mismas desde una perspectiva en diversidad funcional y de género. Aprender que todos somos seres humanos y que merecemos los mismos derechos. ¿Las personas con discapacidad tienen sexualidad? Tradicionalmente, sobre la base del modelo médico rehabilitador, se ha vivido la sexualidad de las personas con diversidad funcional e intelectual como un trauma. Se considera a estas personas como eternos niños y niñas, quitándoles el derecho al acceso a una educación sexual integral desde los primeros años. Todos los seres humanos somos seres sexuades. Hablamos de procesos de sexuación que se vivencian a lo largo de toda nuestra vida, y es en este sentido que no debemos reducir la sexualidad a la genitalidad o al encuentro coital. Los procesos de sexuación son parte del proceso de crecimiento y maduración tanto física como psíquica y social de las personas. Muchas veces, las personas con diversidad funcional viven sus propias sexualidades sesgadas desde el inicio, siendo objeto de la mirada del eotre profesional, objeto a medicalizar, cuidar y proteger,
sin posibilidades de constituirse como ser humano autónomo e independiente de las decisiones de lesotres. Todos los aspectos de su vida se encuentran arrasados por lesotres, y uno de los aspectos más importantes, si no el más importante, tiene que ver con su sexualidad. De manera tal que la respuesta, por supuesto, que es positiva. Las personas con diversidad, como cualquier persona, tienen sexualidad. Somos seres inherentemente sexuados, pero lo que ellos muchas veces no tienen es el derecho a vivir su sexualidad desde su propio deseo. Los prejuicios, la falta de experiencias sociales al respecto, la dificultad en el acceso a una educación sexual integral y el exceso de supervisión en manos de otros dificultan su expresión. ¿Las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades sexuales que el resto de las personas? Todos tenemos la sexualidad, o sea, lo tenemos tú, yo. A lo largo de nuestra vida, en tanto seres sociales, atravesamos por diferentes procesos, como aprender, crecer, desarrollarnos, madurar, pero no todos los atravesamos de la misma manera. Existen tantas formas de atravesarlos como seres en el mundo que habitamos. Cada proceso es singular, propio de cada persona, de cada subjetividad. Y esto nos incluye a todos, tanto personas con discapacidad como personas sin discapacidad. Esto también se cumple al momento de hablar de los procesos de sexuación. Cuando hablamos de sexualidad, también estamos hablando de afectividad, hablamos de deseo y hablamos de erótica, diferenciando a todas ellas de la necesidad. Tradicionalmente se ha juzgado el acceso de las personas con discapacidad a la pubertad como una necesidad de descarga, a modo de impulso sexual, sobre todo en los varones. Sin embargo, esto se manifiesta así debido a la falta de acompañamiento de estas personas a lo largo de su proceso de sexuación desde sus inicios. Generalmente no tienen la posibilidad de conocer sus propios cuerpos de manera placentera, sino que han sido objeto de cuidados, muchas veces violentos, sobre todo en situaciones de institucionalización. Así como tampoco han tenido la posibilidad de expresar sus deseos, de poder decidir sobre sus propias vidas. Por ejemplo, qué es lo que les gusta, aquello que les desagrada, cuáles son sus comidas preferidas, con quiénes prefieren compartir momentos de su vida, ya que estos aspectos también son sexuales, aspectos a través de los cuales pueden expresar sus formas singulares, subjetivas de pensar, de hacer y de sentir. Bueno, soy Norberto Butler, fui afectado en la epidemia de poliomielitis de fines de los 50 y en el año 60 me piqué la polio. En esa época estuve en el Hospital María Ferrer y todos los lugares estaban ocupados. O sea, cuando alguien quería tener una relación era imposible, no había dónde. No había espacio. Sobre todo porque no se lo podía pensar, ese era el punto. Este tema de la sexualidad, nada, un tabú absoluto. Entonces uno tenía que esconderse, tomar lugares por asalto. Me acuerdo yo con mi primer pareja, tuvimos que ir y forzar la puerta. Una chica ciega romper la puerta. Básicamente era porque el tema no se lo podía pensar, era todo un tema. Lo sigue siendo, pero hoy tiene otra forma de represión, falta de espacialidad, infantilización, donde hay que hacer el énfasis en que este es un tema, para lo que organizan las instituciones, es un tema secundario o de tercer orden o cuarto orden. Básicamente lo que no se puede estructurar es, donde se ve muy cabal, es la espacialidad. Imposible pensar en una espacialización para que esto se concrete. No existen dos eróticas, una normalizada y otra discapacitada. Existen cientos, miles y millones de eróticas. Todo nuestro cuerpo es sensible y erógeno. Todo nuestro cuerpo responde a diferentes estímulos para lograr el orgasmo y diversas sensaciones placenteras. Es importante poder pensar a la sexualidad de manera integral,
y al mismo tiempo conocer nuevas posibilidades de exploración y permisos que cada persona desee experienciar. Entonces, es importante garantizar el derecho de las personas con diversidad funcional a una educación sexual integral desde los primeros años, que promueva el ejercicio de su sexualidad y el disfrute de su propio cuerpo desde la afectividad, el deseo y el placer. Otra de las cuestiones que también se ponen en tensión actualmente tiene que ver con la posibilidad de garantizar el derecho de las personas adultas con diversidad funcional a decidir si desean tener un acompañamiento sexual, erótico y/o afectivo. Se trata de una asistencia sexual, brindada por asistentes sexuales o acompañantes de la vida sexual, que cumplen con un rol laboral. En este sentido, es importante no confundir el término asistencia con asistencialismo. La asistencia sexual se trata de acompañar los deseos de la persona con diversidad funcional. Se trata de un acompañamiento sexual amplio, que incluya la autoestima y el reconocimiento integral del propio cuerpo, de las zonas placenteras, de las zonas displacenteras, el autoerotismo, propiciar la autonomía sexual de la persona con discapacidad, de manera tal que la discapacidad no implica incompetencia sexual ni afectiva. Es casi una premisa religiosa, que yo veo que el auxiliar, el enfermero, el cuidador, dice, no, pero sí, ¿sabe qué es esto? Esto, ¿sabe cómo se arregla, loco? Porque está instalado eso ahí. Bueno, sí, no nos podemos mover, pero a la hora de transar, lo hacemos cuando queremos y como queremos. Y eso no es cierto, eso no es cierto. Eso se ha instalado y es la contraparte del excesivo control. ¿Por qué es la contraparte? Porque es creer que somos, como se nos dice habitualmente, no autoválidos. La verdad que necesitamos cuidado de todo tipo, pero en eso no porque nos arreglamos. Y no pasa eso, en la realidad no pasa eso. No pasa eso, no nos las arreglamos. O muchos no se la arreglan. Y entonces donde termina el sufrimiento interno, la reclusión, eso no es para mí. Conozco pero decenas de compañeros, o centenas, no sé, que han tenido poca actividad sexual, sobre todo por el desconocimiento de su cuerpo, o de qué manera se dan estas relaciones. Yo creo que la asistencia sexual vendría un poco a paliar esto. Esto vendría a paliar la situación esta que se da en cuanto a que no se canaliza y no se tienen relaciones porque no se sabe cómo, y yo creo que sí, que debe darse una suerte de asistencia sexual. ¿De qué soy capaz? ¿Qué podré hacer? Es el interrogante capacitista que suele plantearse. Contrariamente, debemos considerar a todas las sexualidades como potencias. La mayoría de las personas con diversidad funcional no necesitan otra terapia que no sea poder disfrutar de espacios de intimidad y encuentros, acceder a sus propios cuerpos, optando y experienciando sus propias alternativas eróticas. ¿Todas las personas con discapacidad pueden decidir sobre sus propias vidas sexuales? A mí me gustaría hacer el amor con una chica, pero que no puedo hacer. Para poder pensar la vida sexual de cualquier persona, es importante poder construir el concepto de intimidad. Para poder hacerlo debemos contar con un entorno que acompañe y favorezca la construcción de un espacio íntimo, privado, pero la mayoría de las veces, para las personas con discapacidad, esto no es posible.
Se trata de una intimidad que no tiene que ver únicamente con un espacio físico en el que poder estar a solas, sino que también tiene que ver con un espacio mental, simbólico, que tiene su origen en una actitud de respeto por los deseos de otros y del respeto de estos otros hacia nuestros propios deseos. Si se carece de intimidad y toda la vida está sometida al control, nuestras posibilidades de acceso a un espacio de privacidad, a la posibilidad de poder estar en contacto con otros, tener encuentros sexoafectivos y placenteros con otros, se encuentran obstaculizados. La consideración de las personas con discapacidad como niñas eternas y asexuades obstaculizan la libre expresión de sus sexualidades en todos los aspectos. Con frecuencia, la sexualidad de las personas con diversidad funcional es considerada una responsabilidad que cae directamente en las familias, quienes suelen disponer de escasas herramientas para acompañarla, o sobre profesionales que deciden conforme a sus propias convicciones o creencias, y en ambos casos se ignora el propio deseo de las personas con discapacidad. Sobre todo a las personas con diversidad intelectual se las considera como un objeto de protección y de esta forma se les saca la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo, sobre su propia subjetividad y sexualidad. La intimidad se construye, es un derecho adquirido por el solo hecho de ser personas y conservar nuestra individualidad, subjetividad e identidad. A su vez, el placer no es solo una construcción social, es algo que se modela individualmente, y esto depende de las posibilidades de acceso que cada persona tiene para poder hacerlo, y en el caso particular de las personas con diversidad funcional, este acceso depende de las posibilidades que le brinda su propio entorno, familiar, institucional, social. Las huellas, las caricias, el placer y el displacer. ¿Cuánto influyen todas estas situaciones en llevar adelante una vida plena y saludable en todos los aspectos y específicamente en el sexual? Los jóvenes de discapacidad Merecemos y tenemos derecho a tener una vida sexual libre y placentera, a decidir si tener o no relaciones sexuales, a que se respete mi intimidad y recibir la información y apoyo para poder tomar decisiones libres e informadas sobre mi salud sexual y reproductiva, y participar en comunidad y ejercer mis derechos políticos. Los jóvenes con discapacidad somos capaces de levantar la voz, de influenciar y convencer y esparcir este mensaje. Somos personas con discapacidad con derecho a la sexualidad. Las personas con discapacidad manifiestan su sexualidad según su edad emocional y su edad de comprensión. Se ha sostenido que para considerar de una manera correcta a las personas con diversidad intelectual, es necesario tener en cuenta 3 edades: la cronológica, la mental y la social o capacidad de adaptación. Así, no se ha hecho más que fragmentar a las personas en áreas de estudio medibles y rehabilitables. Desde esta fundamentación, resulta difícil imaginar a personas con diversidad intelectual llevando a cabo una vida sexual adulta y satisfactoria. Es en base a esta concepción que se les ha negado la posibilidad de estructurar lo privado, ya que de acuerdo a su edad mental, las personas con diversidad intelectual nunca superarían los 12 años de edad, desestimando su edad cronológica, aún más importante ya que es un reflejo de los años vividos y todas las experiencias que atravesó, que en muchos casos es aún más significativa que lo que puede representar la edad mental de las personas con diversidad intelectual. Mediante esta infantilización, muchos adolescentes, jóvenes y adultos con diversidad intelectual solo tienen la posibilidad de habitar espacios públicos y reprimir la expresión de su sexualidad. Es de esta manera que las conductas se producen en el único ámbito existente y conocido por las personas con diversidad intelectual, el espacio público, donde las conductas consideradas sexuales e inapropiadas luego se patologizan. Muchos de los comportamientos inadecuados son fruto de una negación y represión sexual y no un síntoma de una sexualidad perversa o monstruosa. En las prácticas sociales y culturales prevalece el modelo médico rehabilitador, donde las personas con diversidad funcional y/o intelectual aún son consideradas como un cuerpo biológico, un cuerpo objeto de cuidados al que hay que atender, higienizar y alimentar, sin dejar lugar a la construcción de un sujeto autónomo, de un yo de derechos, de un yo del deseo, de un yo del placer,
un yo con libertad. Libertad es una especie de acrónimo que resume toda la filosofía que hemos desarrollado estos años, ¿no? Que es dignidad y libertad en la diversidad. Y lo que viene a decirle a todo el mundo es que todos somos diversos a lo largo de la vida. Desde pequeños hasta mayores tenemos una diversidad funcional propia, inherente al ser humano, y que en el momento que reconozcamos esa diversidad que nos lleva a ser frágiles, quizá empecemos a construir una sociedad más libre y más digna para todo el mundo. Nadie es igual. Todas, todos queremos libertad. Hay gente que camina, hay gente que rueda, y a nadie le gusta quedar a la espera. Hay gente que habla y hay que signa, y todos necesitamos la misma consigna. Libertad, dignidad, libertad, diversidad. Nadie es igual. Todas, todos queremos libertad. Hay gente de colores y muchas religiones, y todos vivimos las mismas emociones. Hay homos, héteros y varias diversiones, y todos queremos paz y sensaciones. Libertad, dignidad, libertad, diversidad. Nadie es igual. Todas, todos queremos libertad. Idea y realización, Verónica Soledad Martínez. Locución, Verónica Soledad Martínez. Off complementario, María Ángeles Vallejos. Edición, Ana Belén Arias, Lucía Tac, Verónica Soledad Martínez. Trabajo integrador final, curso virtual breve, Lo inclusivo es la sexualidad, educación sexual integral con perspectiva en diversidad funcional.